Hola, bienvenidos a Biogurumis. En esta ocasión, en este tutorial vamos a aprender a hacer agots. Y bueno, queda así de este tamaño pequeñito, trae su capita, trae aquí esta parte pequeña de sus armas. Y pues si es que te gusta, acompáñame a realizarlo. Para realizar a nuestro pequeño agots vamos a utilizar estambre, en mi caso es sinfonía, en color café, negro, piel, un poco de blanco, fieltro color gris, nuestro gancho de crochet del número 3, tijeras, un marcador de puntos, aguja, nuestro relleno y un ojito del número 10. Para las piernitas vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos y de la vuelta 2 a la vuelta 6 vamos a mantener los mismos puntos bajos, es decir, vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo por un total de 5 vueltas. Aquí yo ya hice mi primer punto, lo marqué. Voy a continuar haciendo mis vueltitas. Recuerden manteniendo nuestros 7 puntos bajos en cada una de las 5 filas que vamos a realizar. Aquí voy a realizar mis últimos 2 puntos bajos de mi vuelta número 6 y voy a posponer un poquito el trabajo y voy a rellenar mi piernita. Vamos a continuar haciendo el cuerpo. Para esto voy a levantar una cadenita y me voy a unir a mi otra piernita, a mi primer piernita. Recuerden que son dos, una se corta y la segunda no, para poder realizar este proceso. Y vamos a hacer 7 puntos bajos en la primer pierna. Aquí llevamos el primero con el que nos unimos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Voy a realizar un punto bajo en la cadena. Y voy a continuar haciendo 7 puntos bajos de la segunda pierna. Y aquí nuevamente voy a hacer un punto bajo en la cadena. Y ahora, para ubicarnos en lo que sería la parte de atrás, vamos a realizar 8 puntos bajos. Vamos a continuar haciendo 4 vueltas manteniendo nuestros puntos bajos que nos quedaron en la vuelta anterior, que recordamos son 16 puntos, 7 de esta, 7 de esta otra pierna y 2 puntos que hicimos en la cadena. Entonces así vamos a hacer nuestras 4 vueltas de 16 puntos bajos cada una.
Aquí podemos empezar a rellenar un poquito. Estamos trabajando con negro, entonces hay que tener un poquito de cuidado al tejer para que el relleno no vaya a quedar atrapado entre los puntos. Entonces hay que ser un poquito cuidadosos con eso. Ya que terminamos de rellenar y que hicimos nuestras 4 vueltas de punto bajo en punto bajo, vamos a hacer 8 disminuciones. Y la siguiente vuelta la vamos a hacer justamente conservando estos 8 puntos bajos. Es decir, haremos un punto bajo en cada punto bajo disponible. Y ya vamos a cortar la hebra larguita para después coser a la cabeza. Y terminamos de rellenar. Para los bracitos vamos a realizar primero el del lado izquierdo, que es donde tiene la prótesis. Y vamos a comenzar con negro. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, luego de la vuelta 2 a la vuelta 4, es decir 3 vueltas, 1, 2, 3. Las vamos a realizar en negro, manteniendo los mismos 6 puntos bajos. Vamos a hacer aquí un cambio a color piel y de la vuelta 5 a la vuelta 6 vamos a realizar igual un punto bajo en cada punto bajo. Y aquí al finalizar vamos a doblar el bracito y vamos a hacer un cierre con 2 puntos bajos. Para el bracito derecho vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos en color piel. Vamos a cambiar a color blanco y la vuelta 2 y la vuelta 3 van a ser igual, manteniendo los mismos puntos bajos, los mismos 6 puntos bajos. Cambiamos a color piel y de la vuelta 4 a la vuelta 6 son 3 vueltas. Vamos a hacer igual los mismos 6 puntos bajos, pero ya en color piel. Lo mismo, vamos a cerrar aquí el bracito y lo vamos a unir haciendo 2 puntitos bajos. Los bracitos van a ir unidos así de esta forma, dejando libre esta parte para ahorita poder unir la cabeza. El brazo derecho, que es el que trae la venda, si lo vemos de frente, pues va acá, y el de la prótesis, que es el izquierdo, va acá. Entonces así quedarían unidos nuestros bracitos. Para la cabeza vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Y para la vuelta número 3 voy a hacer un punto bajo, lo voy a marcar y un aumento por toda la vuelta. Nos van a quedar un total de 18 puntos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento.
Ahora vamos a realizar 5 vueltas de punto bajo en punto bajo, conservando nuestros 30 puntos. Terminamos aquí ya nuestras vueltas de punto bajo en punto bajo. Ahora comenzamos con las disminuciones. Vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Vamos a continuar haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Aquí vamos a comenzar ya a rellenar nuestra cabecita. Para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y para finalizar vamos a hacer en esta última vuelta 2 puntos bajos y una disminución. Y terminamos de rellenar. Y ya que la tengamos bien formadita, la vamos a unir al cuerpo. Para el cabello voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la cabeza, solo que aquí las vueltas las vamos a hacer todas por el bucle de atrás. Vamos a introducir el ganchillo por la mitad del punto para tomar únicamente la hebra de atrás y vamos a hacer 6 aumentos. Todas nuestras vueltas van a ir por la hebra de atrás. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, lo voy a marcar, y un aumento. Recuerden que todo este procedimiento va a ser tomando la hebra de atrás. Lo repito mucho porque es muy importante que esto quede así, ya que en los bucles delanteros, que es donde queda disponible, vamos a tejer los mechones de cabello que tiene este personaje. Entonces, muy importante hacer todo por atrás. Para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a realizar
4 vueltas de punto bajo en punto bajo, únicamente tomando la hebra de atrás. Ya terminé aquí mis 4 vueltas de punto bajo en punto bajo por la hebra trasera. Ahora voy a levantar una cadenita y voy a realizar ahora por la hebra frontal 18 puntos bajos. Voy a levantar una cadenita y voy a cortar un poquito largo para poder rematar este hilito después. Voy a apretar bien aquí. Y ahora vamos a comenzar con los mechones de cabello de este personaje. Vamos a buscar aquí el inicio de nuestra vuelta, de nuestro centro, donde comenzamos a trabajar por la hebra trasera. Nos vamos a unir aquí y vamos a comenzar a realizar lo siguiente. Vamos a levantar 4 cadenas, nos vamos a regresar haciendo un punto deslizado, un punto bajo y un medio punto alto. De esta forma vamos a buscar el sentido de nuestro tejido, que va a ser siempre hacia este lado, hacia acá, y vamos a saltarnos un punto y nos vamos a anclar en el siguiente puntito disponible que dejamos. Vamos a hacer un puntito deslizado, vamos a realizar un punto bajo en el siguiente punto y vamos a levantar nuestras 4 cadenas y vamos a repetir el proceso por toda la vuelta. 4 cadenas, un deslizado, un punto bajo, un medio punto alto, me salto una, entro en la que sigue con un deslizado, en la siguiente hago un punto bajo y repito mi proceso. 1, 2, 3, 4, un punto deslizado, un punto bajo y un medio punto alto. Ya que estemos llegando a esta parte donde hicimos la fila de 18, aquí y aquí, ya que estemos llegando a esta parte y contemos 3 vueltas de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, vamos a empezar a espaciar un poquito más estos piquitos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a levantar nuestras 4 cadenas, vamos a regresar con el mismo procedimiento, haciendo un puntito deslizado, un punto bajo y un medio punto alto. Nos vamos a unir de esta forma, nos vamos a saltar este y nos vamos a unir acá. Hasta acá todo es como las instrucciones pasadas, con un deslizado, solo que ahora vamos a hacer 1, 2 puntos bajos. Entonces vamos a hacer aquí 1
en el que sigue 2. Y ahora sí vamos a repetir nuestro procedimiento. 4 cadenas, regresamos con un deslizado, punto bajo, punto medio alto, saltamos 1, nos unimos aquí, hacemos 2 puntos bajos y repetimos el procedimiento. Aquí lo voy a hacer para que quede más claro. De nuevo nuestras 4 cadenas, regreso con un deslizado, aquí un punto bajo, un punto medio alto, y para unirnos a la base nuevamente salto 1, me voy a unir aquí con un deslizado y en el que sigue voy a hacer un punto bajo y en el siguiente de nuevo un punto bajo y repito procedimiento, y así hasta terminar en la parte de acá. Ya concluí aquí. Los piquitos nos fuimos por toda esta parte, toda la vuelta hasta terminar aquí. Viéndolo así de frente, ahora vamos a contar a partir del término 1, 2 cadenas o 2 espacios del punto que nos quedó por abajo, del bucle de abajo, y vamos a entrar en el tercero y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Nos vamos a regresar con un punto deslizado, un punto bajo y nos vamos a unir enseguida a la que está aquí. En esta ocasión no nos vamos a saltar una, nos va a ser pegadita luego a la que estaba ahí. Vamos a hacer nuevamente otros 2 piquitos de la misma forma. 3 cadenas, un deslizado y un punto bajo. Vamos a hacer una más. 3 cadenas, un deslizado y un punto bajo. Y nos unimos igual a la que sigue, a la que está más próxima. Ahora aquí lo que vamos a hacer es uno que esté un poquito más largo. Entonces vamos a levantar 4 cadenas. Vamos a regresarnos con un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto y nos vamos a unir no en la que sigue sino en la misma donde salió este punto, así, y vamos a volver a hacer otros 3 piquitos de la misma forma, ahora sí entrando en el siguiente y en el siguiente, de 3 cadenas únicamente. Ya cortamos, sacamos nuestro ganchito y ahora sí vamos a rematar los hilitos sobrantes. Ya lo uní aquí al cuerpo de esta forma, lo cosí por aquí y por toda la parte de atrás, rematamos bien los hilitos y el flequito yo lo voy a pegar de esta manera. Hacia abajo, vamos a estirar bien estos piquitos
y lo vamos a pegar. Aquí ya bordamos los detallitos de la cara, les voy a explicar. Vamos a contar 7 vueltas hacia arriba. En la parte central vamos a dejar un puntito y aquí, abarcando 2 puntos, voy a hacer esta línea que es la del ojito que el personaje no tiene. De este lado voy a colocar el ojito tomando 1, 2, 3 puntos de separación en medio. En medio de la línea va este ojito, es del número 10. Voy a bordar la nariz un punto hacia abajo de la línea que bordamos en la parte central y las cejas se las voy a enseñar de esta forma. Las vamos a realizar contando 3 puntos desde donde está nuestro ojito. 1, 2, 3 puntos, va a salir por aquí de esta forma y luego vamos a contar 2 hacia acá y va a salir en diagonal de esta manera y vamos a subir por aquí. De esta manera y así nos quedarían las cejitas, la naricita y los ojitos. Vamos a hacerle las orejitas. Para esto vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a cortar, sacamos nuestro hilo y cerramos. Y de esta forma vamos a coser aquí abajito a la altura de el bordado del ojito, abajito. Y del otro lado igual. Para las hombreras vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto bajo, es decir, 6 aumentos. Y nos van a quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta, es decir, vamos a hacer 12 puntos bajos. Y vamos a rematar este hilito porque esta hombrerita la vamos a pegar de esta manera, entrando bien en el cuellito aquí. Así quedan las sombreritas colocadas. Puse un poquito de pegamento en el brazo y la coloqué pegada aquí hacia la parte del cuellito. Ahora vamos a hacer la capita. Vamos a hacer 13 cadenitas y nos vamos a regresar con 12 medios puntos altos. Vamos a dar una cadena, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer 6 filas de los mismos 12 puntos medios altos, pero únicamente vamos a tomar la hebra de atrás para hacerle un efecto a la capa desigual. Entonces
En cada fila vamos a tomar únicamente la parte de atrás. Van a ser 6 filas. Vamos a medirle la capita. Tiene que sobresalir así. Si quieres que sobresalga otro poquito, que sea más evidente que trae la capa, pues le vamos a dar una vueltita más. Igual recuerden que todo por la parte de la hebra trasera. Con esta fila pues ya la capita va a sobresalir un poco más, pero si tú lo quieres que sea un poquito más sencillo, que no abarque tanto espacio, únicamente dejas las 6 filas que realizamos. Recordemos que esto es de llaverito, de colgante, entonces a veces no queremos que quede tan grande. Bueno, entonces fueron 7 vueltas. Ya que llegamos aquí, vamos a levantar una cadena y vamos a entrar por estos huequitos haciendo disminuciones. Una disminución, otra disminución. El chiste de esto es que se frunza un poquito esta capita. En la parte de aquí arriba quede más estrecha. Disminución y disminución. Solo disminuciones en la parte de arriba. Entonces esta capita quedaría así. Vámonos para hacer los detalles aquí de esta parte. Vamos a cortar larguito porque vamos a coser ahorita al cuellito. Y nos vamos a unir aquí en esta parte. Vamos a hacer un nudito. Corredizo. Y vamos a entrar aquí en esta parte. Vamos a hacer los detalles de la capa, que es como si estuviera rasgada. Y vamos a hacer lo mismo que con el cabello. Vamos a levantar 4 cadenas. Y regresamos con un punto deslizado, un punto bajo y un medio punto alto. Y nos vamos a anclar aquí, en donde estaría la siguiente vuelta. Y así vamos a ir haciendo esta especie de piquitos. Vamos a ir variando entre los piquitos grandes y los piquitos pequeños que fueron para el fleco, que es de 3 cadenas, un punto deslizado y un punto bajo. Y nos vamos a ir anclando aquí en la capita. Vamos a dar un punto de separación y así vamos a ir levantando. Si tú quieres levantar puros chiquitos o si quieres ir variando, pues ya lo dejo a tu elección. Yo aquí voy a hacer varios pequeñitos de los de 3 cadenas, un deslizado y un punto bajo. Me uno aquí. Voy a dar espacio haciendo un puntito bajo y levanto ahora una grande y así. Recordemos que esta capa está como desgarrada, entonces pues no tiene que quedar exactamente con un patrón de piquitos exacto. Tú puedes variarle si quieres solo los grandes, si quieres solo los chiquitos, si quieres irlos intercalando así como yo. Entonces vamos a seguir así hasta terminar aquí la capita. Aquí ya terminé, ya me anclé. Está bien que queden estos huequitos porque pues la capa tiene justamente esa apariencia, entonces si te quedan estos huequitos pues es normal.
Vamos aquí ya a sacar nuestra agujita. Y vamos a rematar todos los hilitos menos el de la parte de arriba, porque es con la que nos vamos a unir después aquí a la cabeza. Listo, aquí ya terminé, ya saqué mi hilito. Y si quedan estos hoyitos, pues está más que perfecto, porque así es justamente la capita. Trae sus pequeños espacios, sus pequeños hoyitos. Entonces ahora vamos a rematar todos los hilitos que sobraron, menos este de la parte de arriba, porque es con el que nos vamos a unir aquí al cuello. Entonces este lo dejamos libre y estos dos los escondemos, estos tres que quedaron aquí. Vamos a hacer ahora los detalles en café. Vamos a hacer una cadena de 9 puntitos. Y vamos a colocarla aquí rodeándole la piernita. De esta manera, así. Vamos a contar 1, 2, 3 vueltas y van a ir aquí, de esta manera. Puedes coserlas, puedes pegarlas, pero sí tienen que quedar aquí en esta parte de abajo. También para el cinturón vamos a hacer una cadena. ...20 cadenitas... y lo mismo, lo vamos a colocar aquí en la cintura, rodeando todo por la parte de atrás, aquí. Y vamos a realizar otra, igual va a ser, vamos a levantar una cadena de 23 puntos y la vamos a cruzar de esta forma. Listo, ya terminamos los detalles, estos dos de aquí, el cinturón y la correa. Ahora, bueno, recuerden que aquí la correa va siempre todo por debajo de la capa, nada por encima que atraviese. Ahora vamos a hacer la parte de aquí, que son 2 bolsitas pequeñas que trae. Para esto vamos a realizar 4 cadenitas. Y vamos a regresar haciendo 3 puntos bajos. 3 puntos bajos. Levantamos una cadenita, giramos y volvemos a hacer 3 puntitos bajos. Aquí 1, 2 y aquí en la esquina 3. Aquí ajustamos bien. De este lado también vamos a acomodar. Y vamos a cortar. Y así vamos a hacer otra piecita de la misma manera. Para que nos queden estas especies de cuadraditos que después vamos a pegar por aquí. Recorté estos triangulitos de fieltro muy pequeñitos en color gris. Y estos los vamos a colocar aquí. De esta forma. Siguiendo la línea de la correa, bien acomodaditos, para simular la parte de las armas que trae aquí, así, de esta manera. Para colocar la parte del llavero te recomiendo que te ancles aquí en la parte central del cabello, no de los piquitos, para que no se jalen y no se deformen. Y bueno, así concluimos nuestro tutorial de GOTS, aquí ya con los triangulitos pegados de las armas. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, por favor regálame un like y coméntame qué otros personajes quieres que realice. Por favor también suscríbete y pícale a la campanita si quieres seguir recibiendo mucho más contenido de crochet. Muchas gracias.